Muchas personas, cuando le hablamos acerca de las cosas de Dios y le decimos o miramos en la palabra qué es lo que a Dios le agrada, nos responden diciendo: realmente yo deseo hacer la voluntad de Dios, deseo hacer las cosas que Dios quiere, pero en realidad no puedo. Pareciera que estuviera como fuera del alcance de las posibilidades humanas el hacer realmente lo que Dios quiere. En definitiva, nos enfrentamos a una imposibilidad. Queremos hacer lo que a Dios le agrada, queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, pero nos damos cuenta que no podemos, que no hay en nosotros la capacidad de poder realmente hacer lo que Dios quiere. Aunque lo deseemos, aunque interiormente deseemos realmente hacer lo que Dios quiere. La palabra de Dios en este sentido también nos habla a través del apóstol Pablo. Podemos leer en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, a los romanos, en el capítulo 7, los versículos del 15 en adelante. Y Pablo, conociendo la palabra de Dios, conociendo la ley de Dios, dice lo siguiente: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El apóstol Pablo, hablando de este tema, dice algo que nos llega muy profundo en el corazón. Se siente mal Pablo por esto y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Evidentemente, el apóstol, al escribir esto, está mostrando hasta dónde llega realmente nuestra humanidad. Aún conociendo la voluntad de Dios, la palabra, la ley de Dios, y aún conociendo lo que Dios realmente quiere de nosotros, estamos en la imposibilidad de poder hacerlo, aunque interiormente deseemos hacerlo. Quizá esto para muchos no tenga respuesta. Quizá haya un conformismo en este sentido y cada uno entonces haga lo que realmente puede hacer, como considerando que las cosas de Dios realmente son imposibles para uno. Sin embargo, el apóstol llega a una conclusión y a través de lo que nos sigue diciendo la palabra nos muestra que sí podemos realmente no solamente deleitarnos interiormente en lo que Dios quiere o desear o anhelar lo que Dios quiere, sino también que podemos hacerlo. Y ahora vamos a leer el versículo 25, donde Pablo creo que da la respuesta. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Creo que nosotros solos no podemos hacer la voluntad de Dios. No podemos hacer lo que a Dios le agrada, aunque lo deseemos de corazón. Necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos que el Señor esté obrando con su gracia y con su poder en nuestra vida. En el capítulo 8 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Creo que la respuesta es clara. Creo que de alguna manera encontramos en el Señor la respuesta a este problema. Ahora en Cristo Jesús, al recibirlo, al aceptarlo, al abrir nuestro corazón y permitir que el Espíritu de Dios obre con su gracia en nuestra vida, aquello que era imposible para nosotros, porque éramos débiles, dice el mismo texto, por la carne, por nuestra capacidad humana, ahora se torna posible. No en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, no porque nosotros lo logramos, sino porque la gracia de Dios, obrando abundantemente en nuestra vida por el Espíritu de Dios, nos da la fuerza y la gracia suficiente para poder hacer lo que a Dios le agrada. El capítulo 8 dice también: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios,
ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Creo que aquí la respuesta todavía es más clara. Necesitamos realmente que el Espíritu de Dios more en nuestra vida. Necesitamos que Cristo habite por la fe en nuestros corazones para que podamos vivir una vida agradable a Dios, una vida de bendición para nosotros mismos y una vida de bendición para aquellos que nos rodean. Realmente debemos abrir el corazón, debemos buscar a Dios. Debemos permitir que el Señor obre con su gracia en nuestras vidas y de esta manera realmente poder experimentar esta bendición que Dios realmente quiere obrar en nosotros. El ocuparnos de la carne, de las cosas materiales solamente, el ocuparnos de solamente las cosas de esta tierra y de esta vida, en definitiva, no nos conducen a otra cosa que a la insatisfacción. Pero cuando podemos ocuparnos de las cosas de Dios y podemos permitir que Dios obre en nuestra vida a través de ellas, realmente vamos a encontrar la bendición, la paz, la felicidad y un verdadero sentido a nuestra vida que realmente nos proyecta mucho más allá de la misma muerte. Que el Señor nos ayude, si usted a través de este mensaje desea recibir esta fortaleza interior para hacer la voluntad de Dios, para vivir en la voluntad de Dios, para poder gozar de la bendición que Dios tiene y Dios quiere darle. Solamente debe abrir su corazón y recibir a Jesucristo. Pedirle al Señor que lo llene de su Espíritu, de su gracia, para que pueda vivir una vida victoriosa, una vida de bendición, una vida que puede agradar a Dios y que a la vez puede agradar también a aquellos que le rodean. Solamente puedo ayudarle con una oración. Si usted desea recibir esta bendición, puede repetir juntamente conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, he recibido tu palabra y Señor, anhelo de todo corazón no solamente hacer tu voluntad, sino Señor, que tú puedas obrar en mi vida, que tu Espíritu pueda, Señor, darme la fortaleza, la capacidad y la gracia para poder vivir conforme a tu palabra. Señor, ayúdame, sin ti nada puedo hacer. Abro mi corazón y recibo, Señor, por la fe, esta bendición que tú me ofreces a través de tu palabra y de tus promesas. Lo pido en el nombre de Cristo y para gloria de su nombre. Amén. Si lo ha hecho realmente de corazón, seguramente el Señor bendecirá su vida y usted podrá realmente vivir una vida de bendición, una vida de paz, una vida con sentido. Que Dios lo bendiga realmente.